gracias a nosotros poder depositar nuestras criptomonedas, podemos generar una rentabilidad quizás del 5%, del 10%, del 3%, del 7%, del 15% de forma anual por prestar nuestras criptomonedas. Bienvenidos a otro vídeo más al canal. Hoy vamos a hablar de qué son las finanzas descentralizadas, las DeFi, un concepto del que se habla mucho, de hecho cada vez se habla más, pero muchas personas quizás no acaban de entender bien realmente qué es o qué son las finanzas descentralizadas y qué tipo de potencial tienen. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a tratar varios conceptos. Primero, vamos a hablar de las finanzas centralizadas para poder entender bien qué son las finanzas descentralizadas y veremos sus casos de uso para poder sacar una conclusión y entender si es un sector al que vale la pena prestar atención o de lo contrario es un sector que está destinado a morir. Bien, antes de entender qué son las finanzas descentralizadas, va a ser importante que entendamos algunas cosas sobre lo que son las finanzas centralizadas. Primero de todo, bueno, tanto tú como yo, como realmente la mayoría de personas, ¿no? Tenemos dinero depositado en el banco. Tenemos dinero en el banco, el cual el banco nos está ofreciendo un tipo de rentabilidad. Normalmente estas rentabilidades son muy bajas. Hace 50 años las rentabilidades eran mucho más altas. Quizás gracias a un tipo de producto financiero que creaba el banco nos podríamos llegar a llevar un 7% o un 10% quizás. A día de hoy esto no funciona de esta forma y quizás el banco te ofrece inversiones que apenas te dan un 0,5% o un 1% como mucho de forma anual. Sin embargo, esa no es la rentabilidad real que el banco genera gracias al dinero que tú tienes depositado en el banco. Tenemos que entender algo y lo diré de forma clara. El dinero que tú tienes en el banco lo está utilizando para hacer más dinero. Luego tú cuando vas al cajero e intentas retirar ese dinero lo vas a poder retirar, claro. No es el mismo dinero que tú depositaste porque el dinero se está moviendo continuamente y el banco está sacando altas rentabilidades de tu dinero, pero a ti te da solamente un mísero 0,5% o un 1%. Es decir, existen una variedad increíble de operaciones que los bancos están, podemos decir, autorizados a hacer con nuestro dinero que a nosotros no nos está generando ningún tipo de rentabilidad. Además, si por ejemplo yo quisiera hacer una transacción desde mi banco a tu banco, el banco podría tener la capacidad de, si quiere, por algún motivo, podría bloquear esta transacción. Además de que todos los datos los controla el banco. Es decir, que estamos trabajando durante muchísimos años por ganar un dinero que cuesta ganar y que tenemos que utilizar para poder vivir, pero no acabamos de ser dueños de nuestro dinero, ya que si yo quiero hacer una transacción, por ejemplo, desde España a Latinoamérica y quiero hacer una transacción de mucho capital, seguramente una cosa que pasará es que el banco me hará muchísimas preguntas. Quizás me pueden llegar a bloquear, a pesar de que ese dinero sea completamente legítimo, me pueden llegar a bloquear esta transacción y yo quizás no podré hacer absolutamente nada al respecto. Y es por esto que nacen las finanzas descentralizadas. El objetivo de las finanzas descentralizadas es ayudarte a ti como usuario a poder recuperar el poder de tus finanzas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a varios puntos. El primero de todos es el hecho de que dentro de lo que son las finanzas descentralizadas, que a fin de cuentas son aplicaciones que no las controla un organismo central, como estábamos hablando antes del banco, nos permiten generar o utilizar productos financieros que en el mundo tradicional no están a nuestro alcance. Te pongo un ejemplo. Hay un proyecto que se llama Aave y este proyecto es el proyecto más importante de préstamos dentro de lo que son las finanzas descentralizadas. Y gracias a nosotros poder depositar nuestras criptomonedas, podemos generar una rentabilidad quizás del 5%, del 10%, del 3%, del 7%, del 15% de forma anual por prestar nuestras criptomonedas. Y las criptomonedas que nosotros prestamos luego son prestadas a otras personas que tienen que pagar un interés por pedir ese préstamo. Es decir, que esa comisión que en el mundo tradicional se lleva completamente el banco y a ti luego solamente te da un 0,5%, en las finanzas descentralizadas de una forma mucho más transparente, ya que no hay un organismo central que se encarga de, podríamos decir, manipular la información o de gestionar esa información, podríamos generar una rentabilidad prácticamente 100 veces mayor. Pero no solo eso,
También hay otro tipo de productos. Hay productos en los cuales nosotros podemos coger nuestras criptomonedas, bloquearlas en un contrato inteligente y poder generar también otro 10% de forma completamente anual. Son inversiones que en el mundo tradicional serían mucho más complicadas de poder realizar. Pero esto no es todo, existen muchos otros proyectos que nos permiten utilizar productos financieros que en el mundo tradicional ahora mismo no podemos. Entonces, existe una amplia gama y lo veremos en próximos vídeos también. Entonces, las finanzas descentralizadas, como su propio nombre indica, son productos financieros que nos permiten poder depositar nuestras criptomonedas o realizar diferentes tipos de operaciones y poder generar una rentabilidad para nosotros. De hecho, hay productos que nos pueden llegar a generar incluso un 40% de forma anual o un 50% de forma anual e incluso más. Pero es importante formarse, ya que no tiene ningún sentido entrar a un mercado del cual no tienes formación, porque vas a perder dinero. Lo importante es formarse y luego aprender a utilizar este tipo de productos. Por lo tanto, las finanzas descentralizadas son una evolución natural de lo que son las finanzas hoy día tradicionales y que ya no están brindando los mismos resultados que brindaban hace 50 años. Podríamos concluir con que es un sector que ha crecido muchísimo, que ha tenido volatilidad, ya que es un sector, el de las criptomonedas y blockchain, todavía muy nuevo, muy reciente, que apenas lleva 12 años, pero que podríamos decir que a medida que pasen los años seguramente irá madurando, cada vez se irá haciendo más fuerte y cada vez más personas estarán interesadas en entenderlo para poder generar buenas rentabilidades. Y tú, si hoy estás viendo este vídeo, ya te estás introduciendo dentro de todo este mundo y vas a poder aprovecharte antes de que la mayor parte del mundo lo pueda conocer. Por lo tanto, podemos concluir que sí, es un sector que tiene mucho potencial, pero también es un sector muy reciente, ya que las finanzas descentralizadas específicamente llevan apenas 2 años, entonces todavía falta mucha evolución y tiene riesgos, pero también, gracias a tener riesgos, lo que tiene son grandes oportunidades si aprendemos a hacer las cosas bien. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que cliques en el botón de suscribirme, que le des clic también a la campanita para no perderte ninguna notificación y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.